Sociología por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de París, licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Ha ejercido la docencia en diversas universidades del país y del exterior. Ha dedicado sus estudios a los sistemas electorales, los partidos políticos y las políticas públicas. Es autora o coautora de 9 libros, incluyendo La política en suspenso, 1966-1976, y Sociedad y Política en Chile, de Portales a Pinochet, y de numerosísimos artículos. Muchas gracias. También yo agradezco la invitación. Celebro realmente estos encuentros para discutir los temas de nuestro sistema político, que son muchos. Como me ha precedido Martín Alessandro muy bien y ha hecho una radiografía de los problemas de la representación política contemporánea, que no son solo nuestros, y hace poquito publicamos un libro en España sobre desconfianza política y gobernabilidad, Europa, América Latina, Estados Unidos. El capítulo de América Latina me tocó hacerlo a mí, y la desconfianza política, las democracias bajo sospecha y la situación regional, a la cual yo como primera reflexión quisiera llamar la atención, ya que hice una referencia más genérica. La situación regional es singular porque se acabó la bonanza de las materias primas por ahora y las economías están en retroceso, en recesión, en fin, la calidad de los productos brutos, en momentos en los que la región se había transformado gracias a la prosperidad y en muchos casos había emergido un perfil social nuevo, como en el caso de la Argentina, gracias a políticas distributivas que crearon esa llamada clase media por el ingreso, que en realidad, como dice la OIT, es el grupo flotante, los que lograron salir del escalón de la pobreza y por lo tanto tienen acceso a un consumo, como dirían los brasileños, pudimos tener en casa de todos, solo que cuando uno sale afuera se da cuenta que no tiene nada, porque viaja mal, etcétera, etcétera, o porque no tiene salud. Pero estos nuevos sectores sociales se han vuelto exigentes, hay demandas, hay protestas, hay desconfianza política y, por supuesto, los partidos son muy mal evaluados en América Latina, sobre todo. Nosotros fuimos pioneros en alguna medida desgraciada con la crisis del 2001, que siempre para la reflexión argentina del presente es un telón de fondo obligado. Fuimos pioneros con la idea de que se vayan todos, que pronto murió en la región, y, insisto, este escenario en el que nos encontramos hace que no pueda asombrar, por ejemplo, que en 2015 solo el 20% de la gente entrevistada dice que tiene simpatía por algún partido político, cuando en 1984 el 75% de los argentinos confesaba tener simpatía por algún partido político. Esto es crisis de identidades, desafección política, lo que Martín muy bien explicaba, también nos cabe a nosotros y sobre todo el punto de referencia, insisto, de la crisis del 2001, en donde realmente, sobre todo el radicalismo lo vive como una implosión, donde sus raíces se desgajan y no se vuelven a recuperar. Pero yo voy a avanzar en cada mi interpretación a las preguntas que se pusieron en el programa sobre este tema. Pues las preguntas decían, crisis de la política, crisis del sistema político, crisis del radicalismo. Mi interpretación es que no estamos ante una crisis, sino ante un proceso de cambio. Para mí la palabra adecuada es una mutación que estamos tratando de entender. Y sobre todo, si hago un salto en el tiempo y me vengo del 2001 para el 2015, yo digo, después del resultado electoral del 2015, ni la UCR es lo que era, ni el PRO es lo que era, ni el Partido Justicialista tampoco es lo que era. Por lo tanto, tenemos actores políticos en un proceso de cambio que estamos tratando de descifrar, a ver los caminos cómo se bifurcan. Dicho esto, de entrada trataré de fundamentarlo, a grosso modo, con un pequeño recorrido que, como digo, arranca en 2001, porque entonces uno sabe que el sistema político argentino, el sistema partidario, no es más bipartidismo o bipolaridad, sino que en realidad lo que tiene es un sistema fragmentado, con una oposición fragmentada y un partido justicialista que
vale la pena tener en cuenta las desventajas relativas que siempre tuvimos con relación al Partido Justicialista, que es un partido que tiene redes institucionales partidarias en todo el territorio, que ha sido bien favorecido por un sistema electoral muy singular, que los distritos chicos y sobre representados en el sistema electoral son fácilmente comprables y por lo tanto son más manipulables en sus resultados, pero además, como bien dijo Martín, con una gran flexibilidad para absorber a todo el arco partidario y con una política clientelar que estuvo fundada en el largo predominio, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 28 años, seguidos sin interrupción, con el control de los recursos que hacen posible alimentar una política clientelar. Entonces, esta situación se altera drásticamente en un territorio clave como es la provincia de Buenos Aires, que a mí me parece que es un punto de referencia obligado para entender el resultado del 2015, más allá de que sin los votos de Córdoba no hubiera habido diferencias estas mínimas que permitieron que Cambiemos triunfara en el resultado del balotaje. Sí, no quiero perder el hilo porque ya me iba al resultado del balotaje, pero sí, provincia de Buenos Aires, gracias, porque ya cambié el libreto después de escuchar a Martín. Provincia de Buenos Aires, en 2009 de Narváez, en 2013 Massa, en 2015 María Eugenia Vidal, que es un fenómeno novedoso, sinceramente, hablando de los cambios en la política. Aparece alguien que se creía que era Heidi, pero que resulta que termina triunfando, y es como la prueba de ver para creer, una especie de fe, ciertamente muchos entendimos que era bastante ingenua. Creemos, podemos, llegamos, sabemos, llegaron, pudieron, triunfaron. Entonces, a mí me parece que entender ese triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y que el PRO, como miembro, como candidato presidencial de Cambiemos, tiene obviamente la provincia de Buenos Aires, la capital, la ciudad de Buenos Aires, y esto es inédito junto con el Plano Nacional de Gobierno. Es una cosa muy singular en nuestra historia política. Ahora, yo diría, esto fue posible por la crisis de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires. Ese vacío lo llenó el PRO. Así que cuando pensemos qué pasa con la UCR de ahora en más, con los dilemas que planteó Martín, tenemos que tomar ciertos puntos de referencia, es decir, encontrar una explicación al porqué de ese vacío que en la provincia de Buenos Aires pudo llenar el PRO. Esto para mí es una pregunta que habrá que explorar para entender por qué estamos donde estamos. Esto es, de qué crisis venimos. Ahora, cuando me refiero a esta mutación en la cual de pronto una tercera fuerza política, que la Argentina ha sido un cementerio de terceras fuerzas políticas, ya nadie se acuerda que fue de la UCD, algo de por María Julia, que seguirá presa. Entonces, esta tercera fuerza, ni radical ni peronista, que se formó y consolidó a través de los dos gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, que se muestra flexible, no tiene un programa definido, tiene una agenda que se verá cuál será a medida que responde a problemas y que define la política como dar soluciones a problemas. Es toda una novedad, porque ha arrancado bien en el sentido de que ha sido capaz de convocar la esperanza de muchos, y además en una elección que yo creo que también tenemos que reflexionar, porque no solo los partidos están mutando, sino que la respuesta electoral es distinta. El voto en el 2015 está mucho menos socialmente determinado que en las elecciones anteriores. El peronismo ya no tiene con seguridad todo el voto popular pobre, urbano o de las provincias. Se ha vuelto mucho más un voto periférico. Y el peronismo nunca tuvo la misma potencia que la provincia de Buenos Aires en las provincias centrales. Entonces, visto esta configuración nueva de fuerzas, esta nueva estructura de voto, el surgimiento de nuevos actores políticos, los intendentes, que están directamente en el plano del Estado más cercano a la gente,
sobre los que leía una reflexión de Duarte que decía: los intendentes lo único que les preocupa es cuidar su granja, de vez en cuando asuma alguno que tiene visiones políticas, pero de conciencia política, nada. Entonces, estas nuevas figuras gestoras realmente han tenido una capacidad de movilizar ciertas esperanzas de aquellos sectores que vieron la posibilidad de un cambio en sus situaciones respectivas. Y yo lo que creo es que esto tampoco se puede ver, esta mutación, si no se ve bien lo cambiado que está el perfil social de la Argentina, no solo por estos sectores que han logrado a través del consumo, políticas de subsidio, políticas de estímulo al consumo, salir de esas líneas de flotación de la pobreza. Estos sectores, uno puede decir, bueno, una parte de los mismos ha sido aspiracional, la ha dicho como que esto es una esperanza de cambio. Queremos mejorar, queremos mejor educación, queremos viajar mejor, una serie de demandas que vienen en esta promesa de que la Argentina va a ser un país moderno, un país que da respuestas de otro tipo a los problemas que tiene. Porque no se entiende esta esperanza si no se miran los años de kirchnerismo que tuvimos que vivir, donde se gastó más en educación, en salud, etc. Pero no hubo reforma de la educación, reforma de la salud. Fue una política que mantuvo arcaica la estructura productiva, nos primarizó como en los viejos tiempos, y que en realidad con el aumento del consumo no vino la modernización de este país. Es una utopía totalmente regresiva, como hace mucho yo había descrito, que realmente, salvo en algunos avances respecto de un conservadurismo popular a ultranza, por ejemplo el matrimonio de iguales, ese tipo de costumbres modernizadas, el aparato productivo arcaico y esta demanda de un país moderno de eficiencia se combina con los escándalos de corrupción sumados a la inseguridad y al rol del narcotráfico que se ha presentado en esa década de una manera muy singular. Por lo tanto, yo no quisiera tomar más tiempo, pero sí decir lo siguiente. Tenemos que tratar de comprender estos cambios que estamos viviendo, porque es muy difícil entender qué es lo nuevo en todo esto. Uno siempre sabe lo que se mueve y no va más. Lo que es nuevo es más difícil de percibir. Entonces, ¿cómo entender un partido nacional no peronista capaz de ganar elecciones en Argentina? Esto, si es una coalición exitosa como Cambiemos, que como bien dijo Martín, una coalición no peronista, porque todo otro tipo de calificación en el arco ideológico me parece prematuro. Entonces, ¿cómo hacer para dar continuidad a esa posibilidad? Sin duda, el PRO tiene ambición de convertirse en un partido nacional, y el plan Belgrano debe ser para poder ponerle amarillo el norte. Entonces, ahí hay una posibilidad de formación de un partido nacional. ¿Cuál será la relación de la UCR con esto? Esto es un punto que yo no tengo claro, porque si hay una capacidad de discutir y elaborar un programa parlamentario compartido de proyectos, me parece que vamos por el buen camino. Pero de todas maneras, siento que la no reconstrucción de un partido como el radicalismo, sus migajas que siguen sueltas por ahí, es algo que preocupa y mucho, porque también condiciona el futuro de una coalición sin la cual por ahora Cambiemos no tiene futuro. Por otro lado, es fácil pensar que la recuperación y reorganización del peronismo podría volver a ser una reorganización democrática, aunque ya no está Cafiero, como en el 83. Pero la historia no se repite igual. Y a mí me parece que ahora que es un partido rico en legisladores, pobre en recursos y que tiene un retazo de provincias con liderazgos tan distintos como Rodríguez Sá o, bueno, por supuesto de la Sota en Córdoba, es muy difícil de imaginar cómo se va a recomponer este rompecabezas, o si vamos a tener tres formaciones. Margarita Stolbizer anunció que probablemente vaya una interna con Massa. Esto es una novedad, porque la Argentina da estos golpes de timón extraordinarios, de tener un partido testimonial progresista a tener una coalición con
un candidato como Massa, que en algún sentido tiene los rasgos del PRO, una política que es más social que política, que está vinculada al trato con la gente, las soluciones a los problemas de la gente, es algo que puede dar lugar a un reacomodamiento de a 3 y no de a 2. En todo caso, yo no tengo una bola de cristal y obviamente lo que ocurre va a depender sobre todo de la calidad de los liderazgos que enfrenten esta discusión, y ahí el desafío del radicalismo es precisamente entender el momento en que se vive y los cambios que hay que hacer. La estructura como funcionó en el Partido Radical me parece a mí que es hora de reconocer no solo un recambio generacional, sino además una nueva relación con la sociedad en una política que es mucho más una política de redes sociales y comunicacional de lo que fue en el pasado, y para la cual el partido se muestra muy obsoleto. Entonces, ¿qué decir? Me parece que tenemos que mirar atentamente estas mutaciones en curso, y me parece que estamos ante la perspectiva de una nueva dinámica del sistema partidario, un reacomodamiento que sea bienvenido, porque peor era la cristalización en un partido predominante del peronismo y una oposición contemplativa fragmentada. Hemos dado un paso adelante y creo que ese paso favorece a todos. Y, por supuesto, las preguntas que Martín hizo son muy difíciles de contestar, pero yo sí me arriesgaría a decir que sí o sí tendría que irle bien esta experiencia para salir del túnel y la crisis soterrada que dejó el kirchnerismo, porque ahí se va la suerte de armar un sistema de partidos más sólido, capaz de dar respuesta a los problemas que enfrentamos en un momento realmente difícil, y de colocar a la Argentina en una dimensión nueva, porque hemos vivido siempre el futuro como un retroceso al pasado. El futuro para el peronismo siempre estuvo en el pasado, y ahora hay que inventar un futuro que no está más en el pasado, y hay que ver que en ese futuro precisamente las fuerzas que están hoy compitiendo tienen que empezar a conocerse, porque yo creo que se están descubriendo en la nueva situación en la que están, que no era prevista hace un tiempo corto, y en la cual el desconcierto me parece que es el principal rasgo de la dirigencia radical, e incluso la dirigencia del PRO, que se ve en la responsabilidad de gobernar y en la responsabilidad de acordar con una multiplicidad de actores que no es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo me quedo aquí y después, más vale con preguntas, podríamos reflexionar sobre